Todos, esta semana nos encontramos con la finalidad de poder desarrollar la tercera clase del segundo eje temático establecido, que es Fundamentos de la Sociabilidad Capitalista Patriarcal, y en ese sentido el objeto de este encuentro se vincula a poder reconstruir las particularidades de la cuestión social a partir de las imbricaciones que existen entre la explotación de clase y la opresión de género. Esto es un elemento sumamente importante porque lo que nosotros podemos identificar es que el patriarcado es preexistente al capitalismo, ¿sí? Y eso hace que en varias oportunidades y por parte de distintos autores adquiera una cuestión de historicismo o de transhistoricidad, como si el patriarcado en todos los tiempos históricos hubiera sido igual. Para nosotros es importante identificar que el patriarcado es una relación social y como tal se funda en la jerarquía del varón por sobre la mujer. ¿Sí? Y es desde esta lógica, digamos, que esta relación social se va a vincular de forma particular con la explotación de clases. ¿Y esto por qué va a ser así? Esto va a ser así porque en el capitalismo nosotros podemos identificar un conjunto de aspectos que organizan la división del trabajo. En primer lugar, podemos identificar que hay una división social del trabajo, ¿sí? Que se estructura a partir de la organización del trabajo en clases sociales fundamentales. Una división sexogenérica del trabajo y que se vincula fuertemente con la organización de actividades que son propias de determinada identidad sexogenérica y no de otra. Y en tercer aspecto, una división étnico-racial del trabajo y que se vincula a una forma de opresión específica que es típica de las sociedades precapitalistas y que en el capitalismo se evidencia con la lógica del imperialismo. ¿Sí? Bien, estas tres formas de organización del trabajo socialmente necesario en la sociabilidad capitalista, lo que nos va a permitir identificar es que el capitalismo usa al patriarcado, ¿sí?, para favorecer los procesos de acumulación de capital y a la vez el patriarcado está determinado por las necesidades del capital. Esto lo que va a generar es que el feminismo marxista hable de patriarcado capitalista o de capitalismo patriarcal, que es importante que nosotros podamos identificar porque eso lo que nos permite es empezar a discutir cuáles son las expresiones fenoménicas que tienen las relaciones existentes entre la explotación de clase y la opresión de género y cómo podemos avanzar hacia los fundamentos sociohistóricos que configuran esta relación. Tal es así que la cuestión social adquiere características particulares en el sentido de una lógica capitalista patriarcal. ¿Por qué? Porque como nosotros planteábamos la semana anterior, la cuestión social, su desarrollo particular en términos de lógica de pauperización y de reacción frente a esa pauperización por parte de quienes padecen estas condiciones indignas de vida y de trabajo, se va a organizar como una peculiaridad propia del modo de producción capitalista. Y por lo tanto, esto nos va a permitir identificar que para que este proceso de explotación, de producción simultánea de riqueza y pobreza, se pueda organizar,
es necesario que se instalen otros mecanismos de opresión para que permitan regular, ordenar y fortalecer los procesos por los cuales se crea y se mantiene la fuerza de trabajo. Es en este sentido que lo que nosotros podemos identificar es que necesitamos dar cuenta de cómo entendemos las imbricaciones entre capitalismo y patriarcado, porque nos metemos de lleno en una discusión que es propia de la teoría social y que nos va a demostrar cómo en el marco de nuestra profesión nos inscribimos en una racionalidad o en otra racionalidad, en una racionalidad que recupera los aspectos fenoménicos de la cuestión social y a partir de ella entiende que interviene, o en otra lógica en la que se entiende a la realidad como una totalidad compleja, compuesta por elementos aparienciales y por sus fundamentos, y que ambos constituyen una lógica dinámica y contradictoria que es necesario reconstruir particularmente en cómo se va a expresar en la vida cotidiana de los sujetos. Estas dos racionalidades lo que nos va a permitir identificar es que existen proyectos de profesión, alcances en lo que se entiende que hace la profesión en relación a la sociedad a la que aspira a construir.